La definición de mediana empresa como tal no existe, ¿no? No hay una homogeneidad en lo que se considera mediana empresa a nivel internacional, ¿no? Hay algunas clasificaciones que están muy vinculadas a temas de auditoría, por ejemplo, pero realmente el mercado de empresas medianas en el mundo pues varía mucho de un sitio a otro. Yo creo que en general, por ejemplo, probablemente siguiendo el modelo anglosajón, que es el que más información facilita sobre el sector de las compañías medianas, que de hecho consideran que, en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, consideran que las compañías medianas serían la cuarta de Estados Unidos, serían la cuarta economía del mundo en temas de producción. Pues son compañías que se mueven entre los 10 millones de euros de facturación y 500 millones de euros de facturación, ¿no? Eso es lo que podríamos llamar el middle market europeo. En el caso español tenemos aproximadamente unas 4.500 empresas que facturan entre 25 o 30 millones de euros y 250, que eso es lo que realmente podríamos llamar middle market español. ¿Y cómo crees que está afectando esta situación con la que hemos comenzado a estas empresas? Bueno, yo creo que hay dos aspectos que hay que tener muy en cuenta, que es en un primer caso el tema de la financiación. En los últimos 5 o 6 años se ha producido un grandísimo desapalancamiento de las compañías españolas en el entorno de unos 400.000 millones de euros, es decir, el saldo vivo que tenían las empresas españolas hace 6 años estaba por encima de los 900.000 millones de euros y ahora está en el entorno de los 500.000. Se produce un desendeudamiento muy significativo y esto es muy importante de cara al futuro. Y se produce otro aspecto que yo creo que también es muy relevante, que es el hecho de que el flujo de inversión ha cambiado radicalmente a partir del 2008-2009. Hasta ese momento las empresas españolas eran inversoras en el exterior, es decir, nuestro famoso déficit por cuenta corriente en su momento de casi el 10%, en gran parte estaba financiando también inversión exterior. De hecho, tuvimos unos años en la primera parte de los 2000 donde estábamos invirtiendo por encima de los entre 100 y 150.000 millones de euros en el exterior, las compañías españolas. Y además no en el exterior en Latinoamérica, que era una parte importante, más o menos un tercio de la inversión, sino el 50% iba con destino a Europa, ¿no? Y además una parte muy significativa en toma de posición en acciones, no en financiación, sino en toma de capital, ¿no? Esto ha cambiado radicalmente a partir del 2009-2010 y el flujo es inverso. Ahora lo que se está produciendo es inversión exterior en España del entorno de los entre 30 y 40.000 millones de euros al año en participaciones de control, es decir, en acciones y siempre significando un paquete significativo de acciones. Entonces yo creo que ahí es un cambio también importante y este cambio, aunque parezca un poco incoherente, es también lo que está ayudando a esa internacionalización, porque es lo que está favoreciendo, como decía antes, que gran parte de las ventas de las compañías que están participadas por una empresa multinacional o por un inversor internacional terminan yendo al exterior, ¿no? Aproximadamente el 40%, ¿no? Pues he estado viendo y analizando dónde eran los sectores que más invertían en 2013, en 2014, y a ver si había alguna tendencia así claramente discernible. Luego, por otro lado, es muy difícil hacer, porque cada sector y luego el volumen es muy distinto en unos lados y en el otros, pero el energético ha sido muy importante en el año 2014. Bueno, tanto 2013 como 2014 el número 1 sigue siendo Haití.
ahí es donde van más número de operaciones. Bueno, si ya se cuentan además Venture Capital, yo estoy contando fundamentalmente o haciendo un análisis de Private Equity y M&A, ¿no? Que serían, digamos, mercado más grande, y luego el mid-market referido a Private Equity. Si se introduce Venture Capital, mucho más. Energía, 2014, por una serie de operaciones importantes que han tenido lugar. Pero hay unos sectores en donde claramente siempre hay, en los últimos años, y la tendencia creciente, que es el tema salud, y el tema salud referido sanitario en general, pero, por ejemplo, todo lo que es centros de tercera edad, centros geriátricos, etcétera, salud vinculada a turismo. Turismo en su acepción más amplia, obviamente también ocupa un lugar muy importante. Los tres sectores primeros, como os digo, en 2013 fueron IT, energía, sanitario y servicios a empresas. En el 2014, IT, energía, salud, turismo, maquinaria y un sector que crece cada vez más, educación. Ha habido operaciones importantes en los últimos años, el año pasado NACE, y hay cada vez más operaciones dentro de este sector. Pero también medio ambiente, el año pasado alquiler de vehículos, el inmobiliario, por supuesto las OCIMIS, si las contamos, es un sector importante. Y luego distribución y moda, el tema desigual, el tema GOCO, el tema TVC, todo eso, por ejemplo, han sido también operaciones importantes en el año 2014. En lo que hace referencia a tipo de operaciones, distinguiendo, digamos, dentro del Private Equity, Capital Expansión, LBOs y Venture Capital, del total de operaciones que hubo de Private Equity en el 2014, que fueron en el middle market unas 348 operaciones, Capital Expansión 120, que son el 43% del total, o sea, prácticamente casi la mitad, y concentra casi el 30% del volumen invertido. Lo que son el BIOS, hubo buyouts en general, una parte del BIOS muy importante, 34, un 12% del total, 4 de las 5 mayores inversiones, Altamira, Finet, Vizcaya Energía, Goldcar. Y en tercer lugar, lo que hace referencia a Venture Capital, 82 transacciones que suponen el 29% del total. Esto es digamos, lo que da el análisis que publican las asociaciones y Capcorp, ASCRI, y de dónde he sacado estos datos básicamente. Es decir, que si hay una tendencia, yo creo que es claramente donde los sectores que han marcado y cada vez marcan más tendencia, yo creo que desde luego el tema salud, el tema turismo, el tema educación, aparte de IT y energía como viejos conocidos. Sí que el comentario de Francisco de antes me ha sugerido que en realidad lo que está pasando es que estamos viviendo una recuperación retrasada en la economía española que ha hecho un ajuste muy duro, relativamente duro comparado con otras, de reducción salarial, lo que llamamos una devaluación interna, que es el ajuste al que estás obligado cuando no tienes ni política monetaria ni tipo de cambio. Y entonces, pues eso supone un proceso de saneamiento muy intenso y ha dejado, en realidad, pues a todos los sectores españoles ahora mismo son mucho más atractivos de lo que eran en 2008 y también son más atractivos que las alternativas de inversión. Entonces, obviamente unos sectores se han recuperado antes, se han visto potenciados por circunstancias específicas, como puede ser el turismo, por algunas operaciones individuales que por su cuantía pues se llevan un poco el total de la inversión. Pero lo que yo creo que estamos viviendo es una economía en la que esencialmente pues el mérito es de todos, ¿no? Los españoles hemos aceptado resignadamente la bajada de salarios y la caída de los beneficios y tenemos una economía pues que ha mejorado mucho con sus grandes números y sus equilibrios. Y luego en el mid-market, mi definición de mediana empresa es las que pagan el pato, ¿no? Porque en la economía española sigue siendo una anomalía en la distribución de tamaño de empresas
la distribución por tamaños de sus empresas tiene forma de reloj de arena. Hay mucha microempresa simplemente porque vive sumergida esencialmente, o una parte importante de ellas, con una tolerancia sonrojante por parte de las autoridades, y luego las grandes empresas que se acogen a todos los beneficios y alguno más que les permite la ley, ¿no? Y entonces al final una parte importante de la carga tributaria pues recae sobre esas empresas que tienen que hacer una travesía del desierto del tamaño desde soy una microempresa y cómo me convierto en una gran empresa, porque el trozo de mientras soy mediana empresa pues realmente lo tengo más complicado, ¿no? Que las demás. Aparte de los sectores que comentaba José María, a mí me parece que hay 4 sectores que son de alguna manera significativos y además atractivos, ¿no? Desde el punto de vista de atracción de inversión. El primero, en el último año y medio, 24 meses, ha sido el sector de la industria de automoción, todo lo que es industria auxiliar de automoción, que además ha captado casi el 12% aproximadamente de la inversión exterior. Un sector muy tradicional y muy vinculado a nuestra estructura productiva, que es el sector agroalimentario. El sector agroalimentario, que genera más o menos unos 90.000 millones de euros de facturación y tiene unos 500.000 empleos, está atrayendo claramente inversiones. Y un sector que tradicionalmente ha sido pues muy conservador en ese sentido, y que prácticamente casi todos los inversores han huido de él, que es el propio sector agrario productivo, ¿no? Que genera aproximadamente unos 50.000 millones de euros de negocio y más de 800.000 millones de euros de 800.000 empleos, ¿no? Y estamos viendo cómo se está produciendo una modernización tecnológica significativa que está atrayendo nuevas inversiones, ¿no? Y por último, hay un sector que a mí me parece especialmente atractivo y que además España ocupa ahí un puesto a nivel mundial muy importante, el tercer puesto en número de compañías, que es el sector biotecnológico, ¿no? En España hay unas 650 compañías en el sector que facturan unos 8.000 euros o unos 8.000 millones de euros, y que son un sector muy atractivo desde el punto de vista de la inversión exterior.